Buenos días, buen domingo, buen fin de semana para todos ustedes, amigos televidentes. En la primera parte de este programa voy a conversar con Víctor Manrique. Él es médico gastroenterólogo, graduado en Venezuela. Así es. ¿Y qué curso ha hecho en Venezuela y en el exterior? Fíjate, nosotros como gastroenterólogos tenemos muchas especialidades realmente. ¿Cuál es su especialidad? En mi área soy gastroenterólogo especialista en endoscopia terapéutica, hago CEPRE, que significa colangiopancreatografía retrógrada endoscópica, te lo digo en español. Ajá. Sacamos cálculos de la vía biliar cuando migran de la vesícula. Adicionalmente soy especialista en gastroplastia endoscópica, es decir, soy especialista en temas de la obesidad, colocaciones de balones gástricos, suturas endoscópicas, y esos son procedimientos hoy por hoy bastante innovadores para personas que desean ¿Eso que perder llaman peso. la piedra en la vesícula, la están sacando ustedes? No, la litiasis vesicular o piedra en la vesícula, como lo dice usted, se realiza por medio de una colelap, es decir, una colecistectomía por laparoscopia, eso lo hace un cirujano. Allá. El gastroenterólogo, ¿cuál es el rol que juega? Es un papel fundamental, es cuando se complica el paciente, es decir, un paciente que tiene una piedra en la vesícula, esa piedra migra, sale hacia el árbol biliar y se obstruye. Al obstruirse, ahí sí entramos nosotros como gastroenterólogos con procedimientos endoscópicos, donde pasamos por la boca, esófago, estómago y duodeno, y entramos en un pequeño orificio que se llama papila de Vater, y ahí hacemos varias maniobras para tratar de sacar esos cálculos. Pero los cálculos de la vesícula lo hace un cirujano en vías digestivas. Pero las piedras se mueven por diversas partes. Incluso cuando orina, botan una piedra, ¿no? Claro, pero eso viene siendo cálculos renales. Eso ya lo tratan, son los urólogos y los nefrólogos, que ya eso es otra especialidad. Pero los cálculos vesiculares, por general, eso lo resuelve el cirujano general, es decir, por una cirugía. Siempre tengo pacientes que acuden a la consulta. ¿Sacan la vesícula? Sacan la vesícula, exactamente. ¿Y entonces cómo la sustituyen? No, no hay sustitución. Recuérdate que la vesícula es un órgano de almacenamiento. ¿Ella qué hace? Almacenar bilis. Ajá, y cuando tú la tienes, ¿dónde se almacena? Se almacena dentro del mismo árbol biliar, porque tenemos vías biliares intrahepáticas izquierdas, derechas, el árbol principal, y lo que se hace es que se ensancha un poco el árbol principal y la bilis se mantiene constantemente almacenada durante el que para ti la vesícula no es indispensable. Realmente no, porque lo que hace es un proceso de almacenamiento, no es un órgano indispensable, no es como el hígado, no es como el corazón o los pulmones, que sin ellos no pudiéramos vivir. Hay pacientes que tienen no es indispensable, ¿por qué existe? Dios es muy sabio, la naturaleza es sabia. Bueno, lo único que hace es almacenar, pero fíjate que una persona puede vivir tranquilamente toda su vida sin vesícula, a diferencia de una persona sin hígado, sin corazón, sin pulmón, no pudiera vivir. Entonces es un órgano, básicamente su función es almacenar bilis, y por eso es que nosotros podemos hacer con este tipo de pacientes que tienen cálculos en la vesícula que los operen. ¿Y cuando se opera el hígado? No, hay muchas situaciones, como por ejemplo en mi área, la cirrosis hepática, por ejemplo, hay que hacer un trasplante. La persona no puede estar sin el hígado. Hay que hacer un trasplante hepático, quitar el hígado dañado, colocar uno nuevo, para que la persona pueda tener un estilo de vida un poco más saludable. Aquí leo que la gastroplastia endoscópica, ¿qué es y cómo funciona la gastroplastia? Fíjate, aquí en Venezuela nosotros actualmente somos 2 gastroenterólogos que estamos haciendo este tipo de procedimientos que son muy innovadores. ¿Por qué? Fíjate que anteriormente, sabes que la obesidad es un problema a nivel mundial que acarrea muchas patologías como hipertensión, diabetes, resistencia a la insulina, ACV, infartos, entre otras muchas más. Y ha estado siempre la cirugía bariátrica, que es el bypass gástrico, y la manga gástrica, que son unos procedimientos, hoy por hoy, el gold estándar para estos pacientes que tienen una obesidad muy importante para que pierdan peso. Entonces, la evolución de la medicina nos ha llevado a nosotros ahora los gastroenterólogos a tener un rol importante en este tipo de pacientes. ¿Cómo? No se hace ninguna cirugía, es un procedimiento ambulatorio, endoscópico, que durante una endoscopia nosotros primero constatamos que el esófago, el estómago y el duodeno se encuentran normal, y procedemos a hacer unas especies de suturas dentro del estómago. No quitamos ni cortamos nada, simplemente suturamos. En estas suturas lo que hacemos es que el estómago se vuelva más pequeño y fingimos una manga gástrica por laparoscopia, pero en este caso nosotros no estamos retirando ningún órgano. Ni el esófago, ni el estómago, nada. No quitamos nada. Básicamente lo que hacemos es poner el estómago más pequeño para que el paciente tenga una restricción, tenga un retardo del vaciamiento gástrico y por ende perder peso. Y eso es lo que lleva a que el paciente tenga que modificar su régimen alimenticio. Fíjate, eso es fundamental lo que tú me estás diciendo. No existe, y siempre se lo digo a mis pacientes, método mágico.
ni el bypass gástrico, ni la manga, ni la gastroplastia endoscópica, ni el balón gástrico, ningún procedimiento va a ser efectivo en función del tiempo si el paciente no modifica su estilo de vida, tanto alimentación como actividad física, porque aquí lo más importante que el paciente entienda es que nosotros los ayudamos. Le damos unas herramientas para llegar al peso que ellos quieren y posteriormente, para que se mantenga en función del tiempo, siempre va a depender del paciente. Está bien, pero ¿qué no debe comer el paciente? No debe comer carne, no debe comer carabota. ¿Cómo Bueno, tú lo guías? Exacto, en líneas generales nosotros manejamos un equipo multidisciplinario, trabajamos gastroenterólogos, nutricionistas, endocrinos, psicólogos y les informamos los diferentes tipos de dieta. Esas dietas, por ejemplo, siempre son hipocalóricas, es decir, evitar el dulce, sobre todo el chocolate, evitar el licor. Fíjate que esto es importante, hay personas que se hacen un bypass gástrico, por ejemplo, y pierden 20, 30, 40, 50, 70, hasta muchos más kilogramos. Y al cabo de 6 años, un porcentaje bastante pequeño de ellos, personas que dejan la adicción a la comida, llegan a la adicción a las bebidas alcohólicas. Y esto es líquido, pero tiene mucha cantidad de calorías. Claro. Y poco a poco, yéndolo tomando, estos pacientes van reganando el peso progresivamente hasta llegar otra vez al peso que estaban anteriormente antes de la ya cirugía. para ella tendrá 100 años. ¿Ah? Posiblemente, posiblemente. Bueno, ok. El balón gástrico. Fíjate, el balón gástrico nosotros, hoy por hoy, nosotros los gastroenterólogos, esto existe hace muchísimo tiempo, Carlos, hace más de 20 años. El primer balón que llegó acá fue el balón Orbera y a medida de este balón empezaron a sacar otros muchos más balones. Hoy por hoy hay uno mucho de boca en boca, que es un balón que se coloca sin endoscopia, sin cirugía. Intragástrico. Intragástrico, sin endoscopia y sin anestesia. Nosotros como gastroenterólogos tenemos la importancia de decirles a estos pacientes que nosotros también podemos hacer este tipo de procedimientos, pero siempre va a ser mucho más seguro de manera endoscópica. ¿Por qué? Porque hay balones gástricos de 4 meses, de 6 meses y de 1 año. ¿Y por qué a nivel endoscópico es mucho más seguro? Porque nosotros hacemos una endoscopia y constatamos que no existe ninguna contraindicación importante a la hora de colocar el balón gástrico, como por ejemplo úlceras gástricas, hernias hiatales muy grandes, angiodisplasias, pólipos pediculados. Y en ese momento nosotros procedemos a hacer la colocación de este dispositivo. Estos balones, ¿qué hacen? Básicamente, hacen un cuerpo extraño, un proceso obstructivo del que la comida cae y no deje pasar tan rápidamente la comida hacia el duodeno y hace que el paciente se sienta más saciado. Se llena mucho más rápido. Sí. Y por ende tiene un retardo del vaciamiento gástrico que se traduce a que el paciente va comiendo mucho más poco y las horas de ansiedad, como la gente que se toma ciertas horas a las 3, 4 de la tarde, la tortica, el cafecito, no les va a provocar y por ende van a ir perdiendo peso progresivamente. A mí me diagnosticaron una vez hernia gástrica, pero nunca me la saqué. No, fíjate que las hernias, por ejemplo, las hernias hiatales. Ay, perdió esa plata el médico, que yo no me voy a operar. Fíjate que las hernias hiatales en este caso, hay muchos pacientes que son asintomáticos. Cuando te digo todo asintomático, que no tiene ningún síntoma. Claro. Y este tipo de pacientes no hay necesidad de operarlos. Si hay algún tipo de sintomatología bastante importante, como dolor abdominal, acidez, reflujo, ahí sí se recomienda operar. Pierden 15, 20 kilos con el balón. Sí, inclusive más. Yo el máximo que he tenido ha sido 28 kilos un paciente, en mi área, en mi experiencia. Hemos tenido otros pacientes que yo los he visto fuera de Venezuela, sobre todo en República Dominicana, que tienen un rol bastante importante con la colocación de estos dispositivos que han perdido hasta incluso 55 kilogramos. Bueno, un receso y regresamos. Ok. Adelante, doctor. Y después me habla de eso que llaman síndrome ictérico obstructivo. Fíjate, esto es importantísimo que nuestros pacientes que están observando y toda la población venezolana, este tipo de temas es muy importante, porque el síndrome ictérico obstructivo está caracterizado por un paciente, le voy a hablar términos médicos y términos coloquiales para que nos puedan entender. Van a presentar ictericia, coluria, acloria y prurito. ¿Qué significa esto? El paciente se va a colocar amarillo, va a orinar un poco más oscuro, las heces van a ser más claras y el cuerpo le va a picar. ¿Cuál es la causa del síndrome ictérico obstructivo? Lo que estuvimos conversando al principio, la litiasis o piedras dentro de la vesícula. Cuando estos cálculos migran y salen al árbol biliar, obstruyen y hacen que la bilis que se produce en el hígado intenta salir, chocan con el cálculo y hace que dilatación de las vías biliares, tanto intras como extrahepáticas. Y el paciente presenta esta sintomatología. Entonces, en este tipo de pacientes nosotros hacemos el diagnóstico muy sencillo, básicamente con un perfil de laboratorio, que vemos un patrón alterado del perfil colestásico. Hacemos un eco abdominal, que el eco abdominal hoy por hoy
Es un procedimiento muy sencillo, ambulatorio, bajo costo, en el cual es indoloro y da un alto valor diagnóstico para este tipo de patología. Y la resolución de este síndrome ictérico obstructivo es por medio del procedimiento que yo me especialicé, como les estuve comentando, que es la CEPRE, que es la colangiopaquetografía retrógrada endoscópica, en el cual incluye que nosotros tenemos que hacer una endoscopia, la diferencia que no es una visión frontal, sino lateral, donde pasamos por la boca, esófago, estómago y finalmente nos colocamos en duodeno. Nosotros ahí, justamente posicionados, tratamos de acceder a la vía biliar haciendo unos cortes que se llama esfinterotomía, que va a hacer que nosotros podamos entrar con ciertos accesorios y poder arrastrar y el cálculo y tratar de liberarlo incluso. Hay unos cálculos que se vuelven tan grandes que se hacen imposible en la primera instancia del procedimiento, que tenemos que colocar algunas prótesis biliares para tratar de drenar la vía biliar. ¿Cuál es el problema del síndrome ictérico obstructivo? Que hay muchos pacientes que no hacen un valor diagnóstico de oportuno, es decir, no es rápido el diagnóstico, como se coloca en amarillo, es decir, ictérico. Hay una desviación del diagnóstico y me ha llegado mucho las consultas, pacientes con laboratorios haciéndole virus hepatitis A, virus hepatitis B, virus hepatitis C, y esto es ¿Cuál totalmente... de esas hepatitis es más peligrosa y cuál se está dando en Venezuela? Ok, actualmente la hepatitis, la A, por ejemplo, es la más viral, es decir, el cuerpo la excreta, y en Venezuela generalmente la que más se da es la A, pero en cuanto a al nivel peligroso, a nivel del organismo del paciente, viene siendo la hepatitis B o hepatitis C. ¿Por qué? Muere mucha gente, ¿verdad? No es que muere, que muere mucha gente, sino que hay una posibilidad de que esto se malignice el día de mañana y haga un adenocarcinoma hepatocelular a nivel del hígado. ¿Qué es eso a nivel de...? Es un cáncer a nivel del hígado y el paciente ahí sí puede fallecer. En cambio, a diferencia de la hepatitis A, es una entidad hoy por hoy que el paciente básicamente tiene anticuerpos y nosotros les pedimos unas hemoglobulinas, que es la hemoglobulina IgG, IgM, y podemos saber si es un proceso crónico o un proceso agudo. Entonces se tiende a diferenciar o a confundir, mejor dicho, con el síndrome ictérico obstructivo porque la clínica básicamente es igual. El paciente se coloca ictérico, hace coluria, hace prurito, y esto hace que el médico pide estos laboratorios pensando en una hepatitis y postergamos la resolución de estos pacientes, que es el síndrome ictérico obstructivo, que la resolución siempre va a ser la CEPRE. Y el tema de esto es que los pacientes pueden hacer complicaciones bastante graves. Por ejemplo, pueden hacer pancreatitis agudas de origen biliar, pueden hacer una sepsis de punto partido biliar, el paciente puede llegar a fallecer si no se le hace un procedimiento como esto. El páncreas es peligroso. Totalmente. El cáncer de páncreas no tiene solución. Fíjate, el cáncer de Te páncreas, pregunto. sí, sí, pero no, ¿a qué voy? Okay. Cuando uno hace un diagnóstico a tiempo de un LOE de cabeza de páncreas, es decir, un cáncer a nivel del páncreas, puede tener solución si se ataca a tiempo. Es decir, ¿Qué, si no hay ¿qué síntomas tiene una persona que tenga ese es el problema. Ajá. ¿Por qué? Porque a veces cuando da síntomas ya la enfermedad está avanzada, que hay afectación a ganglios linfáticos, afectación a distancia, metástasis. Entonces estamos peinados. Entonces es un tema bastante complejo. Yo en lo largo, eso no se descubre, entonces. En lo largo de mi carrera he tenido solo 5 pacientes que han llegado a mi consulta de manera oportuna, a tiempo, y hemos logrado sanar este tipo de patologías. ¿Llegaron porque tenían un dolor o tenían el síntoma de dolor, acidez, reflujo y leve tinte ictérico. Este es característico en todos los lojes de cabeza de páncreas porque puede tener otros síntomas, y solamente a lo largo de mi carrera hemos tenido tan pocos pacientes que le hacen una cirugía que se llama Whipple. Es una cirugía de alta envergadura que lo hacen unos cirujanos, en el cual tratan de extraer la capacidad total de la lesión y parte del páncreas para que estos pacientes no tengan lesiones a distancia el día de mañana. Porque, por ejemplo, el loje de cabeza de páncreas, lamentablemente, el tiempo de vida del paciente, lo que te habla la literatura hoy por hoy, es de 6 meses a 1 año. Pero hemos tenido pacientes que se hace el diagnóstico hoy y ya al mes el paciente ya ha fallecido. Eso es porque el diagnóstico no se hizo a tiempo y a veces la enfermedad, cuando da síntomas, significa que ya hay lesiones a distancia. Okay. Entonces eso nos da a nosotros como una carrera contra el reloj con este tipo de pacientes que tienen estas patologías. Venezuela está preparada desde el punto de vista de clínica para atender todos estos casos. Totalmente, 100%. Nosotros tenemos altos personal médico. ¿En todos los hospitales o sí hay un hospital especializado? Sí, hay varios hospitales. Fíjate, este tema lo maneja mucho lo que es el Hospital Universitario de Caracas, el Domingo Luciani, el Hospital Militar, también tenemos para hacer vías biliares. Hoy por hoy se resuelve... Centro médico. En las clínicas. Centro médico, Clínicas Caracas, La Trinidad, el Santa Sofía, en todos estos centros privados se resuelven. Y no se ha ido muchos médicos que antes hacía eso. Sí, se han ido, pero también se ha ido formando nueva generación que vienen de relevo, que están poniendo el puesto de personas que ya se han ido para el exterior buscando otro tipo de calidad de vida.
son confiables. Porque Totalmente, Alguien totalmente. decía, no confía ni en abogado viejo ni en médico joven. No había escuchado eso que me está comentando. Me lo dijo a mí un científico. ¿Ah? No, está bien. El perfil del candidato para gastroplastia Ok, endoscópica. el perfil del paciente es que tenga un índice de masa corporal por encima de 27, es decir, que tenga un sobrepeso, que no tenga unas hernias hiatales gigantes, que no tenga una enfermedad ulceropéctica, un paciente que no tiene trastornos psiquiátricos y hoy por hoy que el paciente tenga el compromiso de optar por cambiar su estilo de vida. ¿Por qué? Porque si nosotros le hacemos un procedimiento de este estilo a un paciente que no cumple el régimen que nosotros le pedimos, que es una alimentación saludable, que es comer saludablemente, hacer actividad física, el paciente va a perder peso, ciertamente. Pero si no cuida la cirugía, es decir, si no reta su procedimiento, es decir, que no come de más, puede ser que el día de mañana pueda reganar todo el peso, como pasa con algunos tipos de procedimientos, tanto como el balón gástrico, tanto como las cirugías bariátricas. Entonces, esto es un procedimiento, como siempre les digo a los pacientes, ambulatorio, sencillo, seguro. El mismo día el paciente se va para su casa, ya que hace un procedimiento que dura aproximadamente entre 1 hora a 1 hora y media. ¿Y el costo? Antes de irse Los para su costos casa nosotros siempre los manejamos personalmente directo con los pacientes. o con el seguro. Puede haber por seguro y de forma particular también. Pero ¿cuál es el costo más barato? El costo siempre lo manejamos, repito, nuevamente con los pacientes personalmente porque los costos pueden variar dependiendo del lugar donde lo haga, dependiendo de los materiales que utilicemos, porque no todos los pacientes son Por iguales. ejemplo, si yo no lo hace en tu clínica, Va a ¿cuánto variar, costo? porque te digo que va a variar, porque nosotros utilizamos puntos de sutura. Puedo utilizar 3, 4 puntos de sutura como puedo utilizar 8. De repente puedo utilizar... ¿Hay tarifa? ¿Cómo? Hay tarifa según los puntos de sutura. Sí, es un costo aproximado, pero normalmente yo los costos no lo doy de ¿Y manera... cuál es la diferencia entre Los materiales, entre más material gastes, entre más entre costoso 10 es. puntos y 5 puntos? Más material. ¿Y la ventaja? La ventaja es que va a estar mucho más pequeño. Si coloco más puntos, y no, ventaja y ¿Qué desventaja. pasa si coloca más puntos? El estómago se hace más pequeño. ¿Y si hace menos puntos? También se puede hacer, pero si el estómago es más pequeño, para acuérdate que insiste ¿Qué algo, riesgo hay en esas dos cosas? hay riesgo. Todo procedimiento tiene riesgo. Por ejemplo, en los procedimientos bariátricos que hacemos nosotros como la gastroplastia, hay riesgo de hemorragia, hay riesgos de infecciones, Ok. hay riesgo de perforaciones. Todo procedimiento médico tiene riesgos inherentes a ¿Cómo mismo está la procedimiento. cirugía bariátrica en este momento en Venezuela? Está muy bien. Hay muchos cirujanos bariátricos que están operando realmente y los resuelven bastante cantidad de pacientes. Yo como gastroenterólogo especialista en cirugía bariátrica recibo a los pacientes antes que se van a operar y posterior a la cirugía. La se cirugía realiza bariátrica, cesárea. el paciente se interna y está un tiempo determinado ahí. De 24 a 48 horas dependiendo de la cirugía y como resolució todo durante el caso, durante el quirófano. Es decir, hay pacientes que en 24 horas se sienten tan bien que lo dejan hospitalizado de 24 a 48 horas. La cirugía bariátrica es apta para toda enfermedad. No, no es apta para toda enfermedad. Hay pacientes que tienen, por ejemplo, esófago de Barrett o que tienen algún tipo de lesión. Esófago de Esófago barro. de Barrett, por Ah. ejemplo. Que tienen Yo algún... creía que era de barro. hay personas que tienen enfermedad de reflujo gastroesofágico, por ejemplo, que reflujo. si tú le haces una manga gástrica a un paciente que tenga reflujo, Ok. el día de mañana este paciente va a ¿Cuál es el persistir más síntoma? reflujo. ¿Cuál es el síntoma de reflujo que repite la comida? El reflujo, fíjate que se llama ERGE, que es la enfermedad de reflujo gastroesofágico, que significa que los jugos gástricos suben a través de la cámara gástrica hacia el esófago, Ok. ocasionando irritación, acidez, ardor. Y esto a nivel clínico endoscópico Ok. podemos verlo de una manera con una patología que se llama Ok. esofagitis grado A, grado B, grado C o grado D. Vamos a un corte, pues. Aquí veo un capítulo que dice perfil del candidato para la gastropatia endoscópica. Sí, ya lo conversamos Sí. hace un par de minutos donde le comenté que son pacientes que tengan Ok. un índice de masa corporal por encima de 27, pacientes que no tengan, algún tipo de lesión o afectación a nivel de la mucosa gástrica como enfermedad inflamatoria intestinal, que no tengan lesiones cancerígenas, porque son Ok. pacientes que no deberían hacer este Aquí tipo de dice procedimientos. IMC, índice de la masa corporal. Exacto, por Ha encima. pasado de procedimientos fallidos para bajar de peso. Tiene el deseo y compromiso para mantener hábitos saludables. Claro, eso se los pregunta nosotros, se lo preguntamos a los pacientes. Entonces luego digo, además de la evidente pérdida de peso, la gastroplastia endoscópica o endoscópica en la manga le ayudará a disminuir la aparición de enfermedades relacionadas, por ejemplo, con diabetes tipo 1, tipo 2, dolores articulares,
presión arterial, enfermedades cardíacas, enfermedades de hígado, problemas del sueño. Ok. Te dejo esa pregunta, con eso terminamos el programa. Fíjate, Y nosotros con la gastroplastia endoscópica podemos evitar muchísimas patologías, como lo acaba de decir usted. ¿Por qué? Porque recuérdate que hoy la obesidad, hoy por hoy, afecta a nivel mundial a mucha población. Entonces, ¿qué pasa? Hemos tenido muchos malos hábitos alimenticios en cuanto al licor, al dulce, al chocolate, el café con exceso de azúcar, harinas procesadas, que esto hace que los pacientes progresivamente ganen peso. Gente joven de 30 años teniendo un peso bastante importante, entre 150 170 kilogramos, en el cual estos pacientes realmente son pacientes candidatos a una cirugía bariátrica. Pero hoy por hoy tenemos muchos pacientes que no desean ser sometidos a cirugías bariátricas y es donde entra el rol de la gastroplastia, estos pacientes que no quieren operarse y nosotros los sometemos a procedimientos endoscópicos restrictivos, porque si ya muy bien se sabe que un paciente con una obesidad muy importante puede sufrir de infartos, de ACV, enfermedades cerebrovasculares, entre otras muchas más, nosotros bajando de peso al paciente podemos prevenirles muchísimas patologías el día de mañana. Fíjate algo bastante importante, Carlos, que en gastroenterología la obesidad de las personas que tienen un sobrepeso muy importante están relacionados a tener más cáncer de colon que una persona delgada. Y esto va a estar relacionado básicamente por un oncogen que se llama Carras, que desarrolla que los pacientes que tengan este tipo de patologías, es decir, que sean obesos, tengan malos hábitos alimenticios, exceso de hábitos no adecuados como es el tabaquismo, el licor, pueden desarrollar este tipo de patologías. Y hay algo bastante importante que en Venezuela no se practica de manera oportuna, pero es importante que los pacientes lo sepan, es que todo paciente entre los 45 y 50 años de edad, femenino o masculino y asintomático, es decir, que no tenga ningún tipo de sintomatología a nivel digestiva, debe hacerse un screen care endoscópico. ¿Esto qué significa? Es hacer una endoscopia digestiva tanto superior como inferior. Y hay muchos pacientes que me dicen, doctor, pero si yo me siento bien, ¿por qué yo me tengo que hacer una endoscopia? Básicamente es para constatar que nosotros a nivel endoscópico podemos ver por medio de una cámara cómo está su estómago y el colon y hay lesiones que no dan síntomas, como los pólipos, por ejemplo. Hay pólipos que son la gran mayoría de ellos asintomáticos, es decir, no dan ningún tipo de síntomas que se encuentran tanto en el estómago y en el colon. Y esto, si uno hace un hallazgo oportuno, podemos hacer procedimientos que se hacen para retirarlo, como se llama la polipectomía. A diferencia es que si un paciente no siente síntomas, tiene 45 o 50 años, no hay ningún tipo de síntoma importante, llega a sus 60, este paciente, si llega a tener un pólipo, esta lesión puede crecer y formarse finalmente un cáncer gástrico o un cáncer de colon. Entonces, como siempre le digo a los pacientes, la prevención va a ser siempre la clave, acudir a su médico especialista de confianza y evitar futuras enfermedades el día de mañana. Los pólipos son extirpables, ¿no? Totalmente. Y se reproducen. Sí se pueden producir tanto en la misma lesión donde se retiran como a otro órgano aparte de distancia. Es decir, si yo saco un pólipo en recto... ¿Se pueden reproducir? Sí, se pueden producir. Fíjate que los pólipos es importante que los pacientes sepan que tengo muchísimos pacientes que llegan a mi consulta que tienen pólipos y se lo hicieron hace 5 años. Y le quitaron 2 o 3 pólipos. Puede pasar que yo a los 5 años repita una colonoscopia y no vea ningún pólipo, como puede pasar que presenten unos 2 o 3 pólipos más. Pero aquí no, lo importante no es eso. Es importante que el paciente sepa que cada vez que nosotros hacemos este tipo de procedimientos de polipectomía, tiene riesgos. Sabes que todo procedimiento médico tiene un riesgo. ¿Cuáles son los riesgos de la polipectomía? Es decir, es una cirugía endoscópica, pero es una cirugía. Es que el paciente presente sangrado en el momento del procedimiento, que a nosotros como los gastroenterólogos especialistas en endoscopia terapéutica eso no nos preocupa, porque tenemos accesorios para cauterizar lo que está sangrando. Puede presentar una hemorragia tardía, que significa que después del procedimiento el paciente se va a su casa, a 72 horas presenta algún sangrado, que significa que hay que repetir una endoscopia y cauterizar lo que está sangrando. Puede haber infecciones, puede haber algo que se llama síndrome postpolipectomía, cuando utilizamos asas, que es que el colon se utiliza corriente, se puede quemar, y la complicación más grave que ningún paciente quiere tener, ni un médico tampoco, que es una perforación a nivel del procedimiento. Que esto se puede resolver en el momento si hay una perforación clara con unos clips especiales, o si hay una perforación tardía, ya entraría un cirujano en vía digestiva para resolver este tipo de complicaciones. Aquí dice duración de los resultados. No hay datos exactos de la duración del procedimiento por tratarse de una intervención relativamente nueva. Sin embargo, se estima que dura no menos de 2 años. Estamos hablando de la gastroplastia, lo que estás leyendo, sí, es un procedimiento bastante nuevo, debe tener actualmente unos 10 años actualmente en el mundo. En Venezuela, como le dijo, yo hice un curso en México, en Ciudad de México, en Hermosillo, y en Tijuana, donde se hicieron muchísimos casos, fueron 154 gastroplastias en 5 días.
y que nos dimos cuenta que ese es un procedimiento en el momento de la práctica que realmente el paciente se despierta sin dolor, sin molestia, pero esto es un procedimiento que está en estudio, como muy bien lo has dicho. ¿Tiene riesgo? Sí, totalmente. Los riesgos de la gastroplastia, como los comenté hace poco, hay complicaciones de sangrado, complicaciones de infecciones, complicaciones de perforaciones. Son bajos los riesgos, pero siempre están presentes y eso es importante que el paciente lo sepa. Aquí dice, luego del procedimiento existe la posibilidad de que el paciente presente alguna incomodidad en la garganta, Sí, solo causado por la forma en que es realizada la intervención. sí, incluso en las endoscopias diagnósticas de rutina hay algunos pacientes que se pueden despertar con alguna molestia a nivel de la garganta, porque recuerda que nosotros utilizamos unos equipos de endoscopio que tienen un diámetro de 9.8 milímetros aproximadamente, dependiendo de la marca que se utiliza. Nosotros trabajamos con un equipo Fuji, en el cual cuando pasamos por a nivel del esfínter esofágico superior puede causar una leve molestia. En mi experiencia con mis pacientes, que yo llevo esa data, de cada 100 endoscopias que yo hago, 2 o 3 les molesta un poco la garganta. Del resto no sienten ninguna sintomatología bastante importante. Hay algo que es más peligroso que todo lo que usted dice. ¿Ok? La factura. Gracias, doctor. Gracias a usted, amigos televidentes. Gracias por la invitación a su programa. No, gracias. Bueno, voy a conversar con doctor Robin Tarazona, presidente de la Sociedad Venezolana de Alergia, Asma e Inmunología. ¿Cómo está Buenos usted? días. Hola, buen día. Gracias por la invitación. Hábleme, ¿cómo está la situación de estas enfermedades en Venezuela? ¿Y tiene En Venezuela y en el espacio mundo, suficiente? la enfermedad No, pero yo alérgica, estoy en Venezuela. la enfermedad alérgica se describen como la pandemia del siglo XXI porque los pacientes, entre el 25 al 35% de los pacientes a nivel mundial han sufrido algún tipo de alergia en su vida, que le ha alterado la calidad de vida y ha tenido la necesidad de buscar ayuda médica. E inclusive la Organización Mundial de la Salud plantea que para el 2050 probablemente casi el 50% de la población mundial va a sufrir de algún tipo de alergia, de leve a severa. Pero ¿y en el caso venezolano? En el caso venezolano no escapa de ello, sobre todo porque Venezuela es un país tropical húmedo y en Venezuela ocurre un fenómeno que el principal alérgeno es el ácaro del polvo. Y inclusive es el causante de alergia en más del 75 o 80% de la población. A diferencia de países europeos o del norte, que el polen tiene mayor predominancia. Aquí el ácaro del polvo es el que más produce alergia, pero también tenemos polen, pero también somos alérgicos al epitelio de los animales, también somos alérgicos a ciertos alimentos. Y como Venezuela es un país con mucho mestizaje, hemos heredado también la susceptibilidad genética, sobre todo de pacientes europeos que son muy sensibles al polen y a otras enfermedades alimentarias. A mí me decía un amigo que, por cierto, es un médico. Me decía, mira, Carlos, yo no te voy a engañar, pero la alergia no tiene cura. Entonces me dice, yo soy alérgico. Y yo, ¿cómo eres alérgico? Bueno, pues tú aquí no has tosido ni has hecho alguna manifestación. Sí, pero al llegar a mi casa, que ya se hace la noche, comienza a atacar la alergia. Y yo digo, bueno, busca el problema en tu casa entonces. Es correcto, porque hay factores desencadenantes. En el hogar normalmente uno acumula más ácaro, más polvo, más humedad, puede haber mohos, hongos en la casa. Si tienes mascotas, pues ellas aumentan el riesgo de alergia. Sin embargo, yo discrepo un poquito de ellos, de que las enfermedades alérgicas no tienen cura. Hay tratamientos que logran desensibilizar al paciente y hacer que su sistema inmunológico sea completamente tolerogénico, evitando que este paciente tenga síntomas inclusive por décadas. Entonces el paciente tiene calidad de vida, inclusive un 30% de esa población puede dejar de tener síntomas hasta de por vida. Y si tú evalúas la cura como que puedes vivir tranquilo sin que la alergia te altere tu calidad de vida, para mí ese es un tipo de cura. Ahora, genéticamente siempre vas a ser susceptible, pero si tú recibes este tratamiento y haces un buen control ambiental, tienes una muy buena alimentación, una dieta de eliminación con los alergenos que te desencadenan y te sometes a estas terapias que logran modificar la evolución de la enfermedad, puedes vivir correctamente toda tu vida sin ningún problema. Aquí dice que la prevención del asma, la OMS pide reducir la exposición al humo del tabaco. El alquitrán, que forma parte de la estructura que se expele cuando fuman, y también de la tal y de la quema. El alquitrán es un alergeno tóxico que produce mucho broncoespasmo.
Entonces, es uno de los desencadenantes de los cuadros de broncoespasmo agudos. Sin embargo, el alquitrán, como un alergeno, como un acteno químico, no genera tanta memoria inmunológica como sí lo puede hacer el ácaro o el polen. Pero es un determinante de contaminación que hay que tratar de controlar. Aquí dice que la calima producida por incendios en forestales provoca aumento de las alergias. Sí, el mismo caso del alquitrán, por supuesto. Sobre todo en la alergia de tipo respiratoria, porque hay que aclarar que el sistema inmunológico está en todos lados. Y puede haber alergia a nivel digestivo, alergia en piel, alergia nasal, ocular, inclusive alergia en los pulmones. Y las alergias respiratorias son las que se desencadenan con el tipo del humo de la quema. Aquí leemos el impulso. Polvo del Sahara, amenaza creciente para la salud de Venezuela. Sí, porque las corrientes marinas que vienen del desierto de Sahara de África ¿Llega aquí? llegan aquí. ¿Y entonces? Eso ya pasó, eso pasa en los primeros meses del año y bueno, arrastran todos los alergenos. Acuérdate, los alergenos son partículas microscópicas que flotan en el aire. E inclusive con las mareas y la formación del viento, ellos pueden pasar completamente el océano y llegar a Sudamérica y Latinoamérica, y porque las corrientes van hacia abajo, van hacia el sur, y pues compartirnos esos ¿Los alergenos. huracanes no traen eso? Sí, los huracanes también, pero también como los huracanes levantan agua, pueden arrastrar las partículas y por peso molecular caen y no llegan hasta su destino. La inmunología. ¿Qué piensas tú? Es una especialidad apasionada. Yo hice inmunología, yo soy médico internista también. Bien. Yo hice inmunología buscando una subespecialidad que me ayudara a entender más las patologías sin que me desligara del ejercicio de la medicina interna. Y evidentemente es otro mundo completamente diferente, sobre todo porque al médico internista, pediatra, inclusive de otras especialidades, le da herramientas para ver qué pasa en ese microambiente de las patologías de la hipertensión, de la dislipidemia, de la artritis, del lupus, de las enfermedades alérgicas, entre otras, e inclusive tienes abordajes terapéuticos diferentes, y los inmunólogos aquí en Venezuela se caracterizan mucho porque nos dedicamos a la investigación y yo creo que ese es el futuro, ¿no? Los médicos y los biólogos y los bioanalistas y todo el equipo de salud que investiga, pues va a conseguir nuevos abordajes terapéuticos, diagnósticos que nos ayuden a mejorar la calidad de vida de los pacientes. Esa especialidad de alergólogo que existe en Venezuela. Aquí en mucha. Venezuela, los 5 posgrados que quedan en el país se gradúan como inmunólogo alergólogo. Oh, ya. El alergólogo es como una subespecialidad dentro de la inmunología. Los inmunólogos pueden ver tanto enfermedades alérgicas como enfermedades autoinmunes, que las comparten con los reumatólogos, y también pueden ver los errores innatos en la inmunidad o las inmunodeficiencias primarias, que son defectos de la inmunidad que normalmente se ven en niños y que tienen lamentablemente alta tasa de morimortalidad, aquí y en el mundo. ¿Qué otra cosa me puede decir de eso? Bueno, que recientemente celebramos la Semana Mundial de la Alergia, organizada por la Organización Mundial de Alergia, dedicada a la prevención y al abordaje del tratamiento de las alergias alimentarias. Dentro de nuestra sociedad, hicimos varios eventos en todo el país promoviendo la educación continua médica y también a las comunidades, y acaba de pasar el Día Mundial de la Alergología, que fue el 8 de julio, también organizado por la Organización Mundial de Alergia, y se celebra el Día Nacional de la Inmunología y la Alergia en Venezuela. A propósito de la fundación, porque fue la fecha en que se fundó la Sociedad Venezolana de Alergia, Asma e Inmunología en 1956, donde nuestros fundadores fueron Armando Pérez Lozano y Carlos Benadín Pinto, entre otros alergólogos, pero ellos fueron los que iniciaron este proyecto en 1956 y que, bueno, con mucho orgullo y responsabilidad nosotros mantenemos en el país, a través de la actividad médica continua y a través de la atención de los pacientes con este tipo de patologías. Ahora, Tarazona, ¿hay calmantes ¿Para qué? efectivos para alergia? Hay tratamiento Cuando para te alergia. ataca una alergia en la noche, por ejemplo, que tú no la esperabas, ¿hay calmantes? Sí, Te claro. pregunto. Hay antihistamínicos. El abordaje de la alergia es multidisciplinario. Ajá. Para los cuadros agudos se usa Antihistamínico. antialérgico o antihistamínico. Ajá. Los médicos les decimos antihistamínico porque bloquea una molécula histamina, el receptor de histamina, para no generar inflamación. Existen los antileucotrienos también, que bloquean la misma célula, y están en los esteroides, tanto tomados como inhalados, y hay una serie de tratamientos que se usa para tratar las enfermedades alérgicas. Por ejemplo, cremas para las dermatitis alérgicas con esteroides o con ceramidas y ácidos grasos para reconstituir la piel y que la picazón no dure tanto. Y están los tratamientos que modifican la evolución de la enfermedad, que entre ellos lo lidera pues las inmunoterapias, mal llamadas vacunas. Las inmunoterapias no son más que extractos alergénicos
modificada en un laboratorio farmacéutico. Aquí en Venezuela no lo hay, todos vienen de afuera, que esa modificación, cuando se le inyecta o se le aplica al paciente, progresivamente le va ordenando al sistema inmunológico que en vez de atacar esos alergenos, empiece a generar tolerancia. Y progresivamente el paciente va a reducir la sintomatología de las alergias. Y se aplica para todos los guardadores alérgicos, tanto respiratorias como de mucosa intestinal, Ok. como en piel. Vamos a un receso y regresamos. Vale, chévere, gracias. Adelante, doctor Tarazona, vamos a seguir hablando. Para mí es un ¿Qué- placer qué- conversar contigo. Ya, para mí también. Bueno, hablamos de la inmunoterapia, hablamos de que es la principal abordaje terapéutico que logra modificar la evolución de la enfermedad. Eso significa que tú progresivamente vas a dejar de ser alérgico hasta el punto en que ya no tengas síntomas. Eso se logra aproximadamente entre el segundo al tercer año de inmunoterapia. A partir de allí, manteniendo un control ambiental, una dieta de eliminación y una mejor calidad de vida, tú puedes vivir tus años, de décadas, entre 15 a 20 años sin síntomas. La inmunoterapia te asegura eso, pero hay un porcentaje de pacientes, que son aproximadamente el 30%, que inclusive más nunca vuelven a hacer alergia. Entonces, yo creo que es un abordaje necesario para los pacientes que tienen alergias permanentes. ¿Cómo le explicas tú a la gente la inmunoterapia? Bueno, como te estaba diciendo, es el mismo, uno busca el alergeno al cual el paciente es más alérgico. En Venezuela más del 85-90% de los pacientes son alérgicos al ácaro del polvo. Ese extracto del ácaro del polvo, una enzima digestiva del ácaro, Ok. se extrae y se modifica en un laboratorio farmacéutico que hace que en vez de producir alergia, cuando se le aplique al paciente, genere tolerancia. Eso se explica que en vez de agarrar la vía de inflamación, cuando está el alergeno, el sistema inmunológico entiende que debe agarrar la vía de desinflamación tolerogénica. Y eso va pasando con cada célula, con cada anticuerpo y con cada molécula del sistema inmune. Hablamos del ácaro. ¿Qué es el ácaro? El ácaro es un ectoparásito, un artrópodo que se encuentra en la piel, es microscópico. Pues digo, ¿está en la piel o está en la casa? Bueno, ¿Dónde duerme? Él es intradomiciliario, Ajá. pero él se alimenta de los detritos celulares de la piel de todos los mamíferos. Ya. Y nosotros, los seres humanos, somos un manjar porque no tenemos casi vello, Ajá. a diferencia de los demás mamíferos. Entonces ellos van comiendo ellos son familia de que produce la escabiosis. ¿Van qué? Van comiendo la piel, Ajá. los detritos celulares, y de eso se alimentan ellos. Y cuando ya están llenos, literalmente ellos van a hacer un acaropari. Ellos necesitan ir al baño, tener sexo, vomitar, entonces buscan las partes más húmedas de nuestro cuerpo y entre ellas la nariz, los ojos, la boca y los genitales y las axilas son las más húmedas, porque ellos necesitan humedad Bien. para reproducirse. Y después que se reproducen, se vuelven a meter al Ok. colchón, a la almohada, al mueble, porque ellos entendieron hace mucho tiempo Ok. que vivir dentro de la casa van a tener la comida siempre presente todos los días en la noche. Un gobierno es un ácaro que está comiendo los impuestos con la gente. Te pregunto. No te rías, la cosa es seria. es otro contexto de verlo. Sí. Vamos a ir hablando de Sí. la enfermedad. Bueno, entonces nada. Ya veo que tú no pagas impuestos. Sí, bastante, sí. Ah. Estamos al día. Sí, por si acaso. Y Venezuela cobra bastantes impuestos en comparación con otros países. Son unos Pero bueno, ácaros. es nuestro deber. Son unos Sí, ácaros. a pesar de todo. Bueno, el ácaro es el principal. Ajá. Pero, por ejemplo, en los niños, en los lactantes, hace muchas alergias alimentarias. Y esto, a propósito, y menos mal que me recordaste, porque para crear un poquito de conciencia, hay alta incidencia de alergia a la proteína de la leche de vaca en Venezuela, y eso sobre todo porque este niño que nace, inmediatamente lo que le pegan es un biberón, una fórmula, y al darle la fórmula, dependiendo de cada caso, hay casos donde se necesita exclusivamente, porque la mamá tiene una mastitis, porque tiene una depresión postparto, o porque está complejo y no le puede amamantar, el niño genera una respuesta de hipersensibilidad, porque los niños de recién nacidos hasta los 4 años tienen un sistema inmunológico que va en desarrollo. Y los que son genéticamente susceptibles pueden generar una respuesta inmunológica inadecuada a temprana edad por la exposición a la leche de vaca. Entonces, la concientización es dirigida a estimular la lactancia materna lo más posible, a estimular el parto natural, porque se ha descrito también que los partos por cesárea permiten que los niños cuando nazcan adquieran una microbiota inadecuada, que es la de la piel y la de la cavidad abdominal de la madre, y puedan generar, y eso puede incidir en el desarrollo de alergias en el recién nacido. Entonces, si pasan por el canal
materno, fíjate cómo todo tiene que ver. Cuando el niño nace por la vagina y pasa por el canal de la vagina, adquiere todas las bacterias necesarias para que esas bacterias le digan a su sistema inmunológico cómo debe desarrollarse. Para protegerse. Para protegerse y para tener una respuesta adecuada. Porque la alergia no es más que una respuesta inadecuada, inflamatoria, exagerada contra alergenos ambientales y alimentarios. Ajá. ¿Cómo está la situación del tratamiento de la alergia en Venezuela? Bueno, sí, a través del tiempo declinó. A partir del 2012, 2013, las empresas que traen inmunoterapia del país pues se fueron retirando. La última se retiró en el 2017. Sin embargo, los médicos alergólogos tenemos la licencia de poder buscar esa inmunoterapia y muchos pues no hemos visto la necesidad de hacerlo, no solo porque es una opción terapéutica, sino que es la mejor y es la que ha visto que le da mejor calidad de vida a todos los pacientes. Entonces, algunos traemos inmunoterapia de Europa, de Norteamérica y dan muy buenos resultados. Sobre todo las españolas y las inglesas son una de las mejores y los pacientes evidentemente mejoran la calidad de vida y te lo agradecen y bueno, y no hay mejor propaganda que tener un paciente feliz en la consulta. Aquí dice que el asma en Venezuela es un problema de salud pública. El asma en Venezuela es un problema de salud pública porque a nivel mundial la incidencia del asma oscila entre el 15 al 20% y aquí en Venezuela está cerca del 30% de los pacientes alérgicos. O sea que todo paciente que sufre algún tipo de alergia manifiesta asma bronquial. E inclusive todo paciente que tiene asma bronquial ha tenido rinitis en un 85 a 95%. Entonces tratar la rinitis es importante y tú lo sabes muy bien por los síntomas que me comentabas para tener un pulmón sano. A mí me decía una vez, te estoy hablando de hace más o menos 15 o 12 años, un médico me dijo, tú tienes todo alérgico, rinitis alérgica, bronquitis alérgica, todo alérgico. Bueno, estoy listo, entonces, pero no me ha pasado nada. Es que depende del contexto como tú veas la alergia, porque yo te diría... No, ¿cómo la ve el médico? Sí, bueno, correcto, ¿cómo la ve el médico? Porque la alergia está en todos lados, porque tu sistema inmunológico está en todos lados. Y si tú no tratas la rinitis que traes desde la infancia y a través de los años empiezas a hacer algo que se llama marcha atópica, entonces empiezas a hacer conjuntivitis, puedes hacer hiperreactividad bronquial, que puede evolucionar un asma bronquial, eventualmente hace dermatitis, y esas son señales que te está diciendo que el sistema inmunológico está migrando y que está atacando otras mucosas. Entonces hay que tratar el sistema inmune. Para los rescates, bueno, tratar el síntoma, pero para calidad de vida hay que tratar la alteración inmunológica que está presente. Aquí dice que en las enfermedades autoinmunes, lupus, artritis, anemia, Psoriasis, cirrosis, anemia hemolítica autoinmune. diabetes, Sí. enfermedades Celíaca. celíacas, ¿qué es eso? Sí, eso es una enfermedad autoinmune, sobre todo el aparato ¿Cómo se digestivo. manifiesta? Al trigo. Hay una respuesta ¿Al pan de trigo? inflamatoria al pan de trigo. No, Sí. caramba. A la gliadina, Entonces sobre mejor todo. que tú comes arepa o pan de trigo. Yo como ambos. Yo realmente no soy alérgico a nada, porque, ojo, eso es solo para los pacientes alérgicos. Sin embargo, responsablemente hay que decir que la molécula del trigo a través de los años ha sido modificada y es muy proinflamatoria y es muy difícil de degradar por el aparato digestivo del ser humano y por eso es que cada vez hay más incidencia de este tipo de ¿La enfermedades. anemia hemolítica qué es? Autoinmunes. Tus anticuerpos y tus células inmunológicas en la sangre reconocen el eritrocito y lo empiezan a atacar. Alguna estructura del eritrocito. El eritrocito es la célula que transporta la sangre, el oxígeno a través de la sangre. Ajá. Entonces, al destruir tu propio sistema inmunológico, el transportador del oxígeno, baja los niveles de hemoglobina. La anemia hemolítica, la esclerosis múltiple. Es otra enfermedad autoinmune. ¿Qué tiene que ver con la alergia eso? No, es que acuérdate que los inmunólogos vemos alergia, autoinmunidad e inmunodeficiencia. Estas que me estás nombrando son enfermedades autoinmunes, que también las ven los reumatólogos. Ah, ya. ¿Cuáles son las alergias más comunes todavía? Rinitis alérgica, en más de un bueno, 85%. la rinitis. Después la rinitis y la conjuntivitis alérgica es muy frecuente. Y después las dermatitis. Las dermatitis tienen alta Dermatitis incidencia. alérgica. Sí. Y todas tienen cura, o por lo menos Todas se controlan. alivio. Todas tienen alivio, es correcto. ¿Qué otra cosa me va a decir hoy? Bueno, nada, que... La alergia al polen, el polen que viene del Ávila. Gracias por esa pregunta. El capim melao. Capim melao, correcto. Sí, químicamente se llama Melinis minutiflora. Ah, Ese es un polen, una gramínea, muy parecida a gramíneas
muy parecida a gramíneas europeas que producen rinitis y asma y esa inflamación. ¿Y qué pasa en Venezuela? Que en Caracas, que Caracas es un valle y que todo el Cerro del Ávila desarrolla el polen de capim melado y la polinización empieza entre finales de noviembre a principios de abril. Entonces, en ese periodo, cuando poliniza, los vientos bajan el polen a todo el Valle de Caracas y los pacientes genéticamente susceptibles que son alérgicos pueden manifestar rinitis y conjuntivitis y asma estacional. Bueno, una pregunta ligera, alergia al sudor. Hay reacciones inflamatorias contra el sudor, pero no son alergias. Alergia al agua. Hay pacientes que sufren de urticaria acuagénica, sí. Alergia a la picadura de mosquito. El insecto, ese es el prurigo, sí. ¿Ah? Tengo muchos pacientes con prurigo. ¿Sí? Alergia a las mujeres, dice aquí. No, las mujeres son esenciales. Bueno, gracias. Gracias a usted, amigo televidente. Nos vemos aquí el próximo domingo. Time Out.